Esto es Finanzas Inteligentes, el podcast de Markets y Trading. ¡Bienvenido! Es un placer darles la bienvenida a un nuevo episodio especial en nuestro podcast en Markets y Trading. Un podcast educativo dedicado al fascinante mundo de la economía y las finanzas. En el espacio del día de hoy, un espacio de aprendizaje, nos vamos a sumergir en un tema crucial y relevante, como es la importancia de rastrear los resultados empresariales de las grandes empresas minoristas. ¿Han escuchado hablar de Target, de Walmart? Bueno, esta semana ellos publican datos trimestrales. ¿Cómo les ha ido en el último trimestre? Estas grandes minoristas, también conocidas como las grandes retail, son empresas dedicadas a esas ventas de una ampliedad de variedades de productos directamente a los consumidores. Miren, analizar sus resultados nos va a proporcionar una perspectiva privilegiada sobre la salud de la economía y la confianza de los consumidores, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Eso es darle lectura a la economía más importante del mundo. A lo largo de este episodio vamos a explorar de por qué estas cifras y estos reportes, esos números no son solamente números, sino que son una ventana directa hacia los cimientos mismos de todas nuestras economías. O sea, en todo el mundo nos interesa esa información. A menudo escuchamos hablar entonces como empresas como Home Depot, Target, Walmart, pero posiblemente ustedes nunca se han preguntado, bueno, ¿qué tan relevantes pueden ser esos resultados trimestrales? Entonces, únanse al podcast, van a escucharlo detenidamente porque realmente vamos a descubrir cómo estas corporaciones, estas grandes corporaciones, son el reflejo realmente del comportamiento y de la decisión de millones de consumidores y de cómo el éxito o el desafío de estas empresas nos sirven como indicador clave del estado de la economía en general en Estados Unidos y cómo afecta al resto del mundo. A medida que vamos profundizando en la importancia de estos informes, también vamos a comprender cómo se conectan incluso con nuestra vida cotidiana. Vamos a explorar cómo estos resultados de estas grandes retails no hablan solamente de finanzas, sino que también pintan un panorama más amplio de las tendencias de gastos de la sociedad. También vamos a explorar cómo los datos influyen nada más y nada menos que en la decisión de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esto lo contagia en el mundo. También los gobiernos e instituciones financieras utilizan esta información de la que les voy a hablar el día de hoy para entender la economía de manera inteligente y eficiente. Entonces, si alguna vez se han preguntado de por qué los resultados de las empresas y los informes económicos son seguidos por expertos y cómo pueden afectar la vida cotidiana de las personas, bienvenidos a este episodio y a seguir escuchando todos los podcasts en marketsytrading.com. Entonces, abramos la mente para un viaje educativo lleno de revelaciones. Así es como nuestra sociedad puede interactuar con el mundo de la economía. Y entremos en materia. Y es que es fundamental comprender que estos resultados empresariales y datos económicos se convierten en referencia clave para analizar la salud financiera de una nación como la de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de estas cifras? Bueno, vamos a entrar a analizarlo. Imagínense una empresa como Home Depot, una empresa gigantesca, una cadena de mejoras para el hogar. Sus resultados trimestrales no solo reflejan el éxito de la empresa como tal, sino que son una foto instantánea de cómo las familias están invirtiendo en sus hogares. Si Home Depot informa un aumento en sus ventas, eso va a significar que las personas están tomando medidas para mejorar y renovar sus espacios personales. O sea, están gastando, están consumiendo. Por otro lado, si sus resultados son más bajos, podría indicar que las personas
están siendo más cautelosas con sus gastos, lo que podría tener un efecto dominó en otros sectores de la economía. Si están viendo cómo se refleja, incluso hay otros factores que después analizaremos en otros podcasts. Imagínense esas personas con que están comprando, están utilizando su tarjeta de crédito. ¿Cuánto es el consumo en tarjetas de crédito? Eso es otro podcast. Más adelante hablaremos de eso. Y hablemos, por ejemplo, una tienda como Target. Es una tienda que abastece una variedad de productos, tecnología, incluso ropa. Sus informes de ganancias son como las páginas de un diario que capturan los gustos cambiantes de los consumidores. Hace poco hubo un problema con Target, si no estoy mal, y es porque generó una controversia importante con una mercancía de venta sobre el mes del orgullo LGBT, que resultó en problemas en sus resultados trimestrales. Eso significa que nos está mostrando las preferencias de los compradores y cómo los compradores incluso pueden sabotear algo tan importante como es el mes del orgullo LGBT. Entonces hay que analizar ese contexto dentro de la economía, cómo se comporta. También esto va a resaltar cómo las empresas deben aprender a adaptarse, porque si no se aprenden a adaptar, se pueden generar ciertos conflictos y eso también afectar los ingresos y el consumo de las personas. Entonces miren que cuando uno va explorando lo que sucede en estas grandes minoristas, va entendiendo la economía y puede tomar decisiones de lo que se enfrenta el Banco Central. Y ya voy a entrar en materia. Voy a seguir explorando porque estos informes se entrelazan con un panorama económico que va a ser mucho más amplio y que ustedes poco a poco en este material educativo lo van a entender. Por ejemplo, si múltiples empresas líderes están experimentando un crecimiento constante en sus ganancias, estoy hablando de empresas retail, esto podría señalar un entorno económico sólido. Pero si notamos una tendencia descendente en varios informes, podría ser signo de advertencia de desafíos económicos y desafíos para el Banco Central. Porque si las personas no están consumiendo, el Banco Central debe actuar. Entonces, estos datos que se van dando son como un rompecabezas que usted debe ir uniendo para entender cuál es la salud financiera. ¿Cuáles datos salieron primero? Los de, Walmart. Vamos a analizarlo. Después, Home Depot. Ahí voy encajando esas piezas y encontrando cuál es la dirección o la probable dirección de la economía en un futuro y cuál podrían ser esas decisiones del Banco Central. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se están interpretando los resultados en empresas minoristas. Como les digo, esta semana se publican Home Depot, Target y Walmart. Entonces, vamos a imaginar que estamos revisando los informes de ganancias trimestrales de Home Depot. Encontramos que sus ingresos han aumentado significativamente en comparación con el trimestre anterior. Eso va a ser ¿qué? Un indicador positivo, ya que sugiere que las personas están invirtiendo más en mejoras para el hogar. Y esto podría ser un reflejo de la confianza de los consumidores en la economía y su disposición a gastar en proyectos que mejoren su calidad de vida. ¿Por qué lo podríamos leer así? Porque cuando usted está suponiendo o está pensando que hay problemas en la economía, usted lo que hace es ahorrar, no sale a gastar. Usted dice, hay problemas en la economía del país y si me quedo sin trabajo, no, voy a cuidar mi dinero y no voy a salir a consumir. Entonces, eso es la importancia de entender estos datos. Vamos a analizar un poco más a fondo este tema de Home Depot, porque vamos a suponer que ha disminuido sus resultados trimestrales en relación con el periodo anterior. Entonces, ahí es donde yo estoy hablando. Eso podría ser una señal de advertencia que podría indicar que a pesar de que puedan haber ingresos, la empresa se está enfrentando a mayores costos también o una mayor competencia en el mercado.
hay que investigar, no solamente es ver el dato, sino investigar el contexto. Yo les decía, es como un rompecabezas, uno lo va armando. Hay que leer, por ejemplo, un dato como el de bienes raíces, cómo está cambiando la dinámica del país en bienes raíces. Es que la economía a veces se cree que es muy sencillo, que es blanco y negro, pero hay una serie de matices que lo hacen mucho más complejo. Entonces hay que ir dándole lectura a toda esa información. Vamos por otro lado a considerar, no sé, el informe de Target. Vemos que ha experimentado un crecimiento de sus ventas en línea, pero sus ventas en tiendas físicas han disminuido en comparación con el año anterior. ¿Esto qué podría indicar? Un cambio en el comportamiento de compra de los consumidores hacia las compras en línea, lo que a su vez podría tener implicaciones para la industria minorista en general. Además, si hay una disminución en sus márgenes de beneficio, podríamos explorar si esto está relacionado con los costos de envío y logística asociado con las ventas en línea. Los matices que les digo en grises. Leer los resultados de las empresas minoristas implica mirar más allá de los números y comprender las tendencias subyacentes. A veces muchas personas me preguntan, pero usted cómo tomó la decisión de comprar cierta acción o de venderla si los resultados no eran lo que se esperaba y usted está haciendo como lo contrario. Yo le digo, es que yo no leo solamente los números, leo lo que está por detrás de los números, en lo que las personas normales o del montón no se concentran. Yo realmente le doy esa lectura al mercado y, como les digo, juntando las piezas del rompecabezas. Esos informes nos proporcionan esa ventana de cómo los consumidores están gastando su dinero y cómo las empresas están respondiendo a las cambiantes preferencias y condiciones económicas. Al analizar estos informes, podríamos obtener una visión completa de la salud económica y anticiparnos, que es la parte importante, de las tendencias en la economía y de la posible política monetaria que ejerza el Banco Central, y no solamente en Estados Unidos, en el resto del mundo. Miren, al comprender el impacto que tienen estas empresas en la economía, podríamos tomar decisiones, ya sea como inversores o solamente como consumidores, porque nos va a permitir identificar tendencias, evaluar la confianza del consumidor, anticiparnos a posibles cambios en la economía. Recuerden que la economía es como un rompecabezas y esos resultados o cada resultado es una de las fichas de todo lo que es el rompecabezas. Así que la próxima vez que ustedes vean los informes de ganancias de las minoristas en los titulares, recuerden que no solamente son números, ustedes están entendiendo el pulso de la economía, cómo las personas están moldeando la dirección del Banco Central. Y voy a profundizar un poquito en ese tema del Banco Central. Ustedes se preguntan, bueno, pero ¿esto qué relevancia tiene con la Reserva Federal? Y es que miren, la Reserva Federal actúa en términos de política monetaria. ¿Qué es la Reserva Federal? Es el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, y juega un papel crucial en el mundo entero. Entonces, una de las herramientas que utiliza la Reserva Federal es las tasas de interés y la oferta de dinero en la economía. Aquí es donde entran en juego los informes de las grandes minoristas. Vamos a pensar esta semana. Home Depot, Target, Walmart muestran crecimiento en sus ventas. ¿Esto qué podría indicar? Que los consumidores están gastando más dinero, lo que a su vez puede sugerir una mayor confianza en la economía. Una economía en crecimiento con consumidores confiados de que todo está muy bien, claro, le va a decir a la Fed, uy, yo debería aumentar tasas de interés. Esto puede evitar un sobrecalentamiento de la economía que podría conducir nuevamente a una inflación descontrolada. Es que lo vivimos hace unos meses atrás. La inflación subía y subía. ¿Cómo iba el consumidor? El consumidor tenía dinero. ¿Por qué? Porque se imprimió dinero y se le entregó para que fueran a consumir. Entonces se genera inflación. Ahí es donde entra la Reserva Federal a decir, tengo que controlar la inflación.
Y es donde Wall Street dice, apostamos que en la próxima reunión de política monetaria hay aumento de tasas de interés. Entonces, por otro lado, si estos informes reflejan una disminución en las ganancias y ventas de estas empresas, podría ser una señal de que los consumidores están siendo más cautelosos con sus gastos. ¿Y qué haría la Fed? Optaría por mantener las tasas de interés estables. Ahora estamos en inflación alta, pero en momentos de inflación estable podría hablarse que la Fed debería estimular el gasto. ¿Cómo lo haría? Bajando tasas de interés. Entonces, de ahí la importancia de dar una buena lectura a estos datos. Miren, al comprender el impacto que tienen estas empresas en la economía, vamos a tomar muy buenas decisiones en nuestras inversiones. Entonces miren que esta semana que vamos a leer los resultados trimestrales de estas grandes minoristas, estamos observando es el patrón de gasto y las tendencias del mercado que van a impactar directamente en nuestras vidas y en lo que se viene en el futuro económico. Estas señales no solo son valiosas para los inversionistas y los analistas, para cualquiera que quiera mejorar su panorama económico, construir un mejor futuro financiero, entender cómo se interconectan los resultados empresariales con el comportamiento del consumo y las políticas económicas. Estamos observando los patrones de gasto y las tendencias del mercado que impactan directamente en nuestras vidas. Entender cómo estas empresas se desempeñan pueden darnos una gran idea para impulsar nuestra economía y construir un mejor futuro financiero. No crean simplemente que son números. Así que la próxima vez que escuchen sobre los resultados de ganancias de grandes minoristas, recuerden que ustedes están ahí, sintonizando mucho más que con informes financieros. Están obteniendo una perspectiva fascinante sobre la dinámica económica que impulsa nuestra sociedad. Muchas gracias por escuchar el podcast en Markets y Trading. Espero que les haya sido educativo. Ya saben, nos encontramos en todas nuestras redes sociales. Nos buscan como Markets y Trading Latam.